Aquí comienza Al Día con la Iglesia, programa con fines pastorales y de evangelización realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Bienvenidos. Un saludo para todos nuestros oyentes, qué alegría encontrarnos de nuevo en este lugar seguro, bonito, donde podemos conversar, donde podemos ser iglesia. Esto es Al Día con la Iglesia Radio, un programa realizado desde la Delegación para las Comunicaciones para la Alianza Radial Católica de la Arquidiócesis de Medellín. Recuerden que también este episodio lo podrán encontrar en YouTube. Yo soy Valentina Vélez y les estaré acompañando desde aquí con todo el amor, María Camila Parra, editora audiovisual de la Arquidiócesis de Medellín, desde el máster. Regresamos a este programa, Al Día con la Iglesia Radio. Hoy tenemos un programa maravilloso, tenemos un tema que nos ha movido mucho el corazón durante las últimas semanas y es porque nos hemos venido preparando justamente para entregarles todo lo que va a suceder esta semana por la vida y la familia. Una semana que desde la Delegación para la Pastoral Familiar han preparado con mucho cariño y han ido haciendo cositas que nos van permitiendo conectarnos con la intención de justamente este año, que como lo dice el lema, es la oración con sentido. Antes de comenzar, de entrar en materia, como siempre, queremos escuchar a nuestro pastor, al arzobispo Ricardo Tobón Restrepo, nuestro arzobispo que nos acompaña siempre con sus palabras, y justamente hoy nos trae un editorial que nos permite también abrir este tema, así que escuchemos. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, escribió: en una reciente reunión con los vicarios y arciprestes se señalaban algunas realidades que revelan aspectos positivos de la práctica de la oración en nuestra arquidiócesis. Se hablaba del aporte espiritual en los monasterios y de las comunidades religiosas que oran permanentemente, de los sacerdotes y laicos que celebran la liturgia de las horas, de las pequeñas comunidades que practican la lectura orante de la palabra, de las horas santas en las parroquias que ofrecen espacios de silencio para la oración de los fieles, de la vida de tantas personas que se dedican a la intercesión, de la oración en las familias y particularmente de las madres que suplican sin descanso por sus hijos, de las personas que hacen retiros espirituales para tener un tiempo especial de oración, del empeño de muchas parroquias para que la Eucaristía sea la oración por excelencia. Y en este sentido, aprovechando diversos recursos, trabajan para que los ritos, la eucología y los cantos lleven de verdad a la comunión con Dios. Pero a la vez se constataba que hoy hay una gran crisis de oración. Esto aparece en la raíz de algunas situaciones desafiantes que vivimos. La violencia que crece en tantas formas, la injusticia social que sigue negando la fraternidad, la superficialidad de la vida que busca solo dinero y diversión, la incapacidad para afrontar desde la fe las pruebas y desafíos de cada día hasta caer en enfermedades mentales, el no saber reservar tiempo para la oración, la liturgia reducida en muchas ocasiones a ritos a los que se llega por la rutina, por un compromiso social o por el interés de alcanzar un fervor de Dios, la falta de una formación permanente para la oración, el recurso a la brujería y a la superstición en la pretensión de manipular la realidad, la gente que no sale de los templos justificada como enseña la parábola, el no lograr realiza la vida, como pide el apóstol, en permanente comunión con Dios. El llamado del Espíritu para que este año esté dedicado a la oración no puede pasar inadvertido y menos puede ser desobedecido. Todos constatamos que hoy urge el retorno a una experiencia profunda de Dios vivida en la escucha de su palabra y en la comunión con Él por la oración. Cuando esto ocurre, tiene repercusiones en todas las áreas de la vida, personal y social. Necesitamos, en efecto, abrir espacios a esta experiencia porque solo ahí se encuentra la respuesta a los interrogantes más profundos de la vida. Fortaleza para enfrentar las tareas de cada día y esperanza para ir cada vez más lejos en el seguimiento de Cristo y en el cumplimiento de nuestra misión en el mundo.
Cuando se ora de verdad, Dios toca el interior. La persona se sitúa en el proyecto de Dios. Hay cambios profundos en la vida. Se encuentra la auténtica libertad y llega una alegría que nadie nos puede quitar. La oración no puede reducirse a una experiencia subjetiva e indefinitiva de emotividad como a veces propician ciertos grupos o movimientos. La oración eficaz lleva a una transformación real y duradera del corazón. Es lo que Jesús llama conversión o nacer de nuevo. Posibilita ser una nueva criatura. La verdadera oración es llegar a ser hijos y entrar en la vida de Dios, que es el amor. El proyecto de Jesús no orienta solo a realizar algunas acciones buenas o a asumir en ciertas ocasiones determinadas actitudes, sino a que entremos en el reino de Dios, es decir, que dejemos que Dios sea Dios en la propia vida y en nuestra sociedad. Cuando Dios reina, cambia la forma de pensar, de relacionarnos con los demás, de trabajar, de comprender y afrontar la existencia. Cuando llega el reino de Dios, Él acontece en todos los ámbitos de la vida, en el manejo del dinero, en la sexualidad, en la administración del tiempo, en la forma de asumir la propia misión y en la visión del presente y del futuro. Es necesario que aprendamos a orar. No se trata de repetir fórmulas o de hacer súplicas al vacío. La propuesta de Jesús es una invitación a mirar la vida con seriedad y con esperanza, situándola en la paternidad de Dios. No podemos vivir a la deriva, en la rutina o en la desesperación. La oración es para poner en nosotros el fuego del Espíritu, de forma que nos entreguemos a Dios para que Él haga su obra en nosotros. La oración verdadera solo puede ser en espíritu y en verdad. Es decir, no es algo que yo produzco con mi esfuerzo, sino un acontecimiento donde el Espíritu viene y clama en mí. Y es, en verdad, cuando es una respuesta a Dios que me ha comunicado su palabra. No hay verdadera oración sin una revelación de Dios, sin una actuación de su Espíritu en nosotros y sin la meditación de Jesús, en quien Dios se ha hecho presente en nosotros. ¿Cómo no esforzarnos en aprender a vivir en esta gracia, este privilegio, este misterio? Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Agradecemos a Monseñor Ricardo por siempre guiarnos con sus palabras, con sus ideas y de esta manera pues irnos conectando también con sus intenciones de iglesia. Ahora sí, entrando en materia, sin más preámbulos, vamos a comenzar este programa que, como les decía, nos emociona mucho porque nos habla sobre eso que ninguno puede negar y es la familia. Unas buenas, otras de pronto no tanto, unas de colores, otras de otros colores, mejor dicho. Tenemos familias de todos los tamaños, con números de personas distintas y esto es una gracia que desde la Delegación para la Pastoral Familiar pretenden acompañar justamente para hacer cada vez más familias santas. Y es por eso que aparece esta semana. Para el programa de hoy tenemos 3 invitados muy especiales. Una de ellas ya la han escuchado por aquí. Ella es Margie Morales. Ella es coordinadora del programa de la vida, al cuidado de la vida, al servicio de la vida y la familia. Margie, ¿cómo estás? Gracias, Valen. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están oyendo en este momento. De verdad que es una gran alegría por parte de la delegación volver a este espacio y qué más que en esta semana donde estamos celebrando la vida y la familia. De verdad que rico estar acá con ustedes, un saludo con todo cariño y bueno. Te agradecemos por estar aquí, Margie. Seguramente vienen muchas invitaciones para todos nuestros oyentes, así que me emociona mucho tenerte aquí. También tenemos a una pareja maravillosa que antes de salir al aire ya me tenían aquí enamorada con sus historias, que no son historias perfectas, pero son historias hechas a pulso por Dios y eso es algo muy bonito, así que les damos la bienvenida. Él es Juan David Londoño Solórzano, él es ingeniero de producción, pero hoy se desempeña como coach de neurociencias. ¿Cómo estás? Bienvenido, qué alegría tenerte por aquí.
Alex. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, claro que sí, estamos acá pues para aportar pues, nuestras experiencias más desde lo que nos ha tocado vivir para sacar adelante una familia, porque obviamente es todo un reto, pero de la mano de Dios es posible. Claro, y que fuéramos sin nuestras propias experiencias como punto de partida. Y su esposa, ella es Liliana Montes Correa, ella es licenciada en teología y bueno, junto con Juan David han creado una familia y hoy justamente es eso lo que queremos exaltar. Lili, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes en este marco pues de la Semana por la Vida y la Familia. Primero, gracias al Señor porque sabemos que Él es el que toma la iniciativa y gracias pues a la delegación por permitirnos compartir nuestras experiencias con ustedes en este día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Comenzamos entonces esta conversación y siempre me gusta mucho comenzar con de pronto pensarnos si tuviéramos que definir a la familia en una palabra. ¿En qué palabra la definirían? Machi. Amor. Ok, amor. Algo muy similar, misericordia. Misericordia. Compromiso. Compromiso. Bueno, yo creo que para mí sería calor. Familia para mí es como ese lugarcito donde se encuentra el calor. Hogar es eso, precisamente. ¿Significa calor? Hogar es calor, es el lugar que viene de hoguera, es el lugar donde se unen para tener calor y donde la única manera de mantener la llama es mantenerse unidos, porque cuando las brasas se separan, se apagan. Ah, mira, qué interesante. Ok, empezamos con un dato curioso. Maravilloso, listo. Entonces, comenzando desde ahí, quisiera, Margie, que introduciendo este tema nos cuentes un poco sobre de dónde nace esta importancia como de hacer una semana por la vida y específicamente este año, que nos expliques un poquito del lema. Por supuesto, Valen. Bueno, desde la Conferencia Episcopal de Colombia y los demás departamentos de familia en todo Colombia, siempre se lleva entonces una iniciativa a celebrar la familia, a tener ese momento especial para que todos volvamos a esa mirada de la familia y también de la vida, porque es en la familia donde se gesta la vida. Acá en la Arquidiócesis de Medellín se ha tomado esta semana teniendo en cuenta la celebración del Día de la Madre y del Padre. Entonces, por eso es en esta última semana del mes donde se tiene la celebración. Además, también recordando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Por eso esta semana inició con la Eucaristía el domingo en el que se celebraba la solemnidad de la Santísima Trinidad, que es la comunidad de amor por excelencia. En otras semanas por la vida y la familia pues ha estado ya culminando la semana, pero siempre pues como en ese marco. Cada año se busca llevar un tema de reflexión a las parroquias, a las comunidades pastorales, a los diferentes grupos, para que sea durante esta semana o en sus fiestas patronales, que quizás ha sido como lo han utilizado los sacerdotes, una temática alrededor de la familia. Para este año, entonces, nuestro lema es la oración con sentido. La idea es, como tú lo decías, que estamos en un año dedicado a la oración, una oración que nos prepara a ese jubileo de la esperanza, a volver a mirar nuestra vida, nuestra familia, nuestro quehacer, con esa esperanza que nos pide el Santo Padre. Y este año entonces enfocar nuestros encuentros familiares, nuestros encuentros de grupo pastoral en torno a la oración. Volver a esa semilla que nos une por excelencia, como es la oración, ese diálogo con Dios. Y desde la delegación entonces tenemos una programación y una cartilla que les puede servir, todo lo pueden descargar desde nuestra página, en la cual se desarrolla un tema cada día con las enseñanzas del Santo Padre, donde podemos ver un signo, una experiencia y una reflexión, ¿sí? Todo en torno a la oración.
Bueno, yo creo que ahí nos iremos conectando un poquito más con esa programación a medida del programa para que también estén súper atentos a lo que puedan vincularse, pero yo creo que es muy valioso pensarnos y repensarnos la oración, que yo creo que hace una intención muy valiosa del Papa. Hace poco escuchaba a Monseñor Mauricio, nuestro obispo auxiliar, que decía que no es el año de la oración, sino es un año de oración. No es un año para conocer de la oración, claro que podemos conocer, pero es más que conocer de la oración, es orar, es conectarse con eso tan pues que necesita tanto nuestro mundo hoy, y justamente en camino hacia la esperanza. Partiendo de aquí, pues quisiera conectarme un poquito con la realidad de Juan David y Liliana, que están aquí, y es que ahorita antes de entrar al aire me decían que al inicio de su relación, cuando se conocieron, pues digamos que eran creyentes como porque sí, pues como un tema un poquito más desconectado de, pues sí, una participación activa, consciente. ¿En qué momento comienza a ser importante hacer ese llamado espiritual y cómo la oración tuvo un lugar en ese momento? Bueno, como tú dices, éramos creyentes y católicos, pues como por tradición, por nuestras familias. Yo sobre todo también que fui criada por mi mamá y mi abuela, unas mujeres de mucha fe y que me inculcaron mucho la fe, pero digamos como de esa manera tradicional. Entonces yo siento que a través de nuestra vida y de nuestra historia, cuando nos conocimos con este nivel de fe, digamos, no poniendo como en el centro esa gracia de Cristo, entonces comenzamos de alguna manera una relación donde no teníamos como al Señor en el centro. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Empiezan a salir todas esas dificultades, toda esa situación que cuando pasa la etapa del enamoramiento comenzamos a mostrar todas esas realidades, todas esas limitaciones, todas esas historias, experiencias dolorosas, pues también lindas, pero sobre todo las que más salen a flote son las heridas y todas estas cosas que obviamente pues traen como consecuencia pues que nuestra relación se deteriore y precisamente gracias al Señor pues digamos mi mamá se da cuenta de esto y nos invita a que participemos en una comunidad de parejas, ¿cierto? Entonces siempre ella con esa gracia y con esa certeza de que solamente con Dios podíamos solucionar. Entonces ya a partir precisamente de esa situación difícil es cuando nosotros comenzamos a apegarnos al Señor, a conocer más de Él y a entender que solamente por su gracia es que podíamos llevar este matrimonio de verdad a la plenitud. Entonces comenzamos pues este camino que se ha ido cada vez fortaleciendo. Yo pienso que es un camino que no termina porque cada vez vamos conociendo y entendiendo que es solamente por la gracia de Dios que podemos llegar a poder llevar este matrimonio pues en plenitud. Sí, entiendo y me parece, pues me quedo como con esa figura de tu mamá. Pues y lo pienso es más porque yo creo que si todos nuestros oyentes o nosotros aquí nos ponemos a pensar en quién nos llevó a Dios, pues muy pocas veces es un camino individual. Es verdad. Y ahí es donde cobra sentido la familia, justamente, porque pues a mí, por ejemplo, a mis papás no les gustaba llevarme a misa, era como un tema pues que a ellos les parecía muy normal, pero era mi abuela la que sí. Entonces me daba un librito de oración, me invitaba al rosario, todo, entonces ahí se comenzó a fortalecer mi fe y entender que la fe no nace de manera individual y es justamente porque Jesús hizo su vida en comunidad y ahí fue que cobró sentido todo lo que venía a ser. Ustedes, bueno, aparte de ser un matrimonio, pues son una familia también porque tienen unas hijas, ¿cierto? Y
¿Cómo ha sido también ese proceso de orientar a sus hijas en el camino de la oración, en el camino espiritual? Bueno, pues con nuestras hijas, pues obviamente como muchas familias, pues no ha sido también fácil, pues porque nosotros siempre al principio cuando iniciamos, como lo decía Lili, nosotros veníamos de una experiencia de fe, pero sin Dios, digámoslo. Conocíamos de Dios por la familia, pero no habíamos tenido ese encuentro personal con Él, que es tan importante. O sea, no basta con conocerlo intelectualmente, sino que hay que experimentarlo. Entonces, claro, cuando nos conocemos y traemos esas historias de pecado, como lo decía Lili, nos enamoramos completamente ocultando esa realidad de pecado, y como esa realidad de pecado no se ha sanado, pues sale después. Entonces, en el matrimonio, pues salió esa realidad de pecado de que traía desde antes de casarnos, obviamente, desde mi juventud, estaba en mis malos caminos de pecado precisamente, y nuestros hijos empiezan a vivir esa situación, sobre todo nuestra hija mayor empieza a ver a ese papá que desafortunadamente en un primer momento no fui ejemplo. Eso en un primer momento pues es un papá que llega tomado, que llega borracho, que llega que está con problemas, que discute con la mamá. Entonces pues ese primer momento pues para la niña pues efectivamente tuvo su efecto negativo, y bueno, y el pecado tiene consecuencias, obviamente, ¿no? Entonces, y nosotros empezamos en este caminar escuchando la palabra, haciéndonos conscientes, y llega pues el momento donde tenemos ese encuentro personal con el Señor. Él entra en nuestras vidas, nos hace conscientes de pecado, nos perdona, nos sana, nos restaura, pero tristemente las consecuencias quedan, o sea, las cosas quedan. Entonces es iniciar ya, bueno, obviamente le caen las consecuencias, pero ya de una manera diferente, porque ya tenemos al Señor y empezamos esa vía de oración, ¿cierto? Al principio no fue fácil, el hábito de la oración es uno de los hábitos, a mí me pareció muy difícil, duramos mucho tiempo en lograrlo alcanzar, nos lo proponíamos porque obviamente nos lo recomendaban en la comunidad, que hay que orar, en fin. Pero al final pues el momento más oportuno para orar era en la mañana, tipo 5 de la mañana, y pues obviamente tenemos que levantarnos media hora antes para poder orar, entonces un día sí, un día no, en fin. Claro. Pero poco a poco el Señor va haciendo su gracia, ¿cierto? Él nos va fortaleciendo, nos vamos enamorando de la palabra. Al principio esa oración es una oración muy pedigüeña, de dame Señor, que me salga bien esto, que me salga bien lo otro, pero poco a poco vamos conociendo herramientas para que esa oración pues sea un poco diferente y sea más desde el escuchar al Señor, porque el Señor tiene un propósito para nosotros, ¿no? Entonces, ir haciendo ese camino. Entonces, nuestras hijas empiezan a vernos a orar, ¿no? A pesar de las dificultades. Y las invitamos, obviamente, a la oración. Entonces, ha sido un proceso que ha sido de toda la vida. Nosotros creemos, o al menos yo, pues que a pesar de que nuestras hijas, pues obviamente van a misa con nosotros, nos acompañan, pues todavía les falta madurar obviamente en la fe, claro, ¿cierto? Y que va a llegar su momento de encuentro personal del Señor con ellos, porque sentimos que a pesar de que el ambiente y que las motivamos y todo, pues esa experiencia es personal. Y el Señor sabe en qué momento llegará y tocará el corazón. Esa certeza y esa fe la tenemos. Y bueno, pero gracias a Dios, pues ellas creen, oran con nosotros, nos ven y bueno, pues al menos sí nos han manifestado que sí quisieran que su hogar, o por lo menos su esposo o su relación, pues sea como en ese momento, ¿no? Claro. En ese momento, semejante a lo que ellas experimentan. Muy bello pensar en eso del ejemplo, y que justamente eso nos sostiene mucho. Yo creo que si nosotros pudiéramos grabar la primera oración que hacemos en la vida consciente, por ahí siendo niños, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, podríamos darnos cuenta cómo el proceso de fe crece con nosotros. Y justamente la oración es una muestra perfecta de la madurez espiritual. Y qué bello, justamente por lo que dices, un encuentro personal con la figura de Jesús. O sea, ese es el punto de partida. Eso es fundamental, y suena muy extraño. De pronto, si ustedes oyentes no han tenido un encuentro personal o no lo pueden nombrar así, cuando les suceda podrán saber qué significa un encuentro personal, así porque es de tú a tú. Y justamente con eso, Margie, quiero que también nos hables un poquito de ese consentido que así es, vale, se le dio a este lema que me parece tan hermoso. Acabas de dar en el punto, porque
tú decías que la oración consciente, Ujú. y por eso este mensaje de la cartilla, ese trabajo durante la semana por la vida y la familia. Nosotros hemos tenido 2 campañas anteriores donde decíamos consentidos en familia. En la primera veíamos los sentidos externos, ¿cierto? El gusto, el tacto. Ujú. Y desde allí partimos pues a un segundo año donde era consentidos 2, por decirlo de alguna manera, y íbamos a esos sentidos internos, la memoria, todo, y ahora vemos la oración con sentido. Entonces contemplamos desde estos 2 años anteriores a la familia con los sentidos externos e internos, íbamos entrando a toda esa experiencia familiar, como si cerráramos nuestros ojos y nos colocaran un plato de comida. Al olerlo, regresábamos a esa primera cena o a ese plato de comida que hace la mamá con tanto gusto, con tanto amor. Y también, entonces, en este segundo tema de consentidos 2, en los que estamos con los sentidos internos, cómo entonces eso hace historia en nuestra vida. Hoy ya entonces la idea es encontrarnos también con Dios, que es el proveedor de todas estas riquezas, de todo este amor, de nuestra familia, y tener de verdad un sentido de cómo llegar a Él, cómo hacer una oración consciente, hacerme consciente de esa presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, cómo esa oración también nos consiente a nosotros, porque a través de este diálogo consciente con Dios, Él también se comunica con nosotros. Y cómo nosotros vemos esa creación maravillosa de Él. Entonces, cómo nos da el trabajo, cómo nos da el sustento, cómo nos da la fuerza para salir adelante. Como tú decías al principio, es que ninguna familia es perfecta. Ojalá hubiéramos tenido no sé, lo que queríamos, ¿cierto? El papá superhéroe o bueno, cualquier imaginario que pudiéramos tener, pero todos en nuestra fragilidad de alguna manera pues cometemos errores o tenemos pecados, pero cómo encontrarnos con el Señor en la oración, tener esa presencia viva del Señor en nuestra vida, también nos hace descubrir la gracia del perdón y desde allí poderlo alabar y desde allí poder agradecer y desde allí también poder pedirle por alguien, poder interceder en mi oración por esa otra persona, por ese hermano, por esa hermana, por ese abuelo que de pronto está muy enfermito, y agradecer su vida y agradecer cada uno de los espacios de la vida. Me parece hermoso eso que nos compartes, y justamente cuando hablábamos pues ya como de manera profesional, la campaña y eso, ese juego de palabras ya de por sí plantea algo que permite tocar el corazón, sentirnos consentidos por Dios y a la vez darle conciencia a nuestra comunicación con Él. Yo creo que es un reto gigante, y justamente con esto quiero continuar la conversación, y es porque ahorita ustedes lo decían, Juan David decía, es muy difícil el camino a veces, hacer el hábito de la oración, y se los digo porque para mí ha sido muy difícil. Yo soy una mujer de oración, pero me cuesta, y hay días en los que yo le digo, no quiero hablar contigo, y creo que permitirse esos momentos también es pues como de pronto humanizar un poquito más esa relación con Dios, que a veces la tenemos demasiado etérea, lejos de nosotros, y pues hay momentos en los cuales no nos sentimos tan bien para hablar, y eso también está bien. Quiero que nos cuenten en su vida y en su experiencia cómo han sobrellevado y qué retos han encontrado en este camino de oración espiritual, además entendiendo que la oración no es solamente el silencio en el cuarto con los ojos cerrados. Tener una vida orante es un verdadero reto. Así es. Nosotros comenzamos como este caminar un poquito de hacernos más conscientes hace alrededor de 20 años y cada año sentimos, o por lo menos de manera personal, siento que aprendo cosas nuevas, cosas diferentes, estando
casi involucrada de lleno, que estamos en la pastoral, que nos hemos formado como agentes de pastoral, que todo esto ha sido, esta formación ha sido tan maravillosa para nosotros como familia, como pareja. Sin embargo, es una lucha continua, donde nosotros no estamos aquí en este lugar. Por ejemplo, nos han invitado que nosotros pensábamos ni siquiera somos dignos de estar acá hablando, porque realmente las luchas que tenemos son muchas todavía, pero vamos viendo que poco a poco nos vamos haciendo más conscientes. Entonces, nosotros entendimos que la oración era una herramienta muy importante para nosotros poder llevar una familia para nuestros hijos. Entonces les hemos enseñado a ellas que a través de la oración, a través de los sacramentos, la participación en la Eucaristía, nosotros intentamos como pareja ir a la Eucaristía diaria, que hemos tenido la gracia de poder hacerlo diariamente. Con nuestras hijas todavía es una lucha que vayan los domingos, pero ellas ya saben que es algo que no sé, que lo deben hacer, digamos, si tienen alguna salida o algo. Bueno, primero ya saben, es la Eucaristía, y después de eso ya hacen su programa. Entonces sigue siendo una lucha, sigue siendo un reto, pero sabemos que lo importante es no desfallecer. Y hay algo muy lindo que hemos entendido, o sea, frente a esta sociedad, frente a todos los desafíos que se nos presentan, y cada vez más con las tecnologías, con las redes, con las invitaciones y con las distracciones que ya hay en medio de todos estos afanes, y de jóvenes que reciben información, inclusive información que nosotros ni siquiera conocemos, porque sabemos que las redes sociales van definiendo a quién se le manda tal información, Claro, el algoritmo. y hay cosas de las que ellas hablan y yo, pero ¿eso qué es? ¿Eso de dónde salió? Pero ¿cómo así, mami? Sí, ese es el más famoso, sí, y en la vida, eso todo el mundo lo conoce. Yo, pero en la vida he escuchado hablar de eso, y cosas que yo les hablo y dicen, mami, pero sé por qué le llegan cosas tan raras. Entonces son desafíos cada vez mayores, es decir, siempre vamos a tener esos desafíos, y sabemos, pero nosotros hemos adquirido una conciencia que más allá de que nuestras hijas cumplan esos sueños, ¿cierto? Que tengan una carrera, que todos deseamos eso, que sean profesionales, que se desarrollen como seres humanos, lo más importante es que ellas tengan la fe, que ellas tengan la herramienta de la fe, porque dice la palabra que busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Y eso poco a poco lo hemos ido aprendiendo, que más que pensar, bueno, ¿qué van a estudiar? ¿Qué van a hacer? Es que de verdad tengan una fe fuerte, de donde ellas se puedan sostener en esos momentos de dificultad, donde llegamos hasta el límite humano, y que sabemos que solamente Dios puede intervenir. Entonces, como nosotros hemos vivido tantas situaciones, inclusive una de nuestras hijas, la menor, tiene 8 años, Emiliana, ella nació con síndrome de Down, ¿cierto? Entonces ha sido, digamos, un reto para nosotros, pero ha sido una enseñanza muy grande. Ella es una maestra. Para mí, ella ya nació aprendida con lo que hay que aprender, que es lo que tenemos que hacer, es salir de nuestro egoísmo, aprender el amor incondicional, y ella ya lo sabe. Entonces yo cuando la miro a ella, yo digo, bueno, esta ya con esta la lucha ya va a ser menos. El Señor nos ha dado esa gracia de verla a ella y ya poder decir, si debemos llevar hijos al cielo,
ya tenemos uno despachadito. Entonces son tantas cosas que en realidad una sociedad cuando nos ve, cuando nos dan esta noticia de que Emiliana viene con síndrome de Down, inmediatamente, ¿pero qué hicieron? ¿Por qué los está castigando Dios? Así ¿Cierto? nos han dicho. Entonces son como todas esas connotaciones y todas esas cosas externas que tenemos y que cada vez son más. Claro. Entonces, nosotros que digamos ya somos adultos y que hemos tenido este caminar, tenemos tantos retos, sabemos que nuestros jóvenes tienen muchísimos más y que no podemos desfallecer, que debemos seguir intentando siempre, conquistando siempre, no obligando, no enojándonos. Yo a veces me enojo porque yo les digo, pero saben que es un compromiso la Eucaristía y entonces, mami, pero tenía que hacer otra cosa, entonces claro, no soy capaz de no enojarme, pero debemos es invitar, es que de verdad los jóvenes se enamoren de esta oración y de tener al Señor en la vida, porque que se sientan conectados. Es primordial, eso sí. Así como Sí. Emiliana sí mantiene No, enamorada del Emiliana Señor. sí es Jesús. Si uno le dice ya dónde quiere ir, donde Jesús. Eso es Jesús. Para ella lo primero es Jesús. Incluso ese es el castigo bueno. Bueno, Entonces ahí no vas está. a comer, no puedes ir donde Jesús. Ay, no. Entonces, Bueno, ahí hay también una forma en la que Jesús se presenta en medio de la familia, edificar. Tengo una pregunta, de pronto puede ser difícil, Juan David, tú me dirás, pero en muchas ocasiones, o a mí me pasa que cuando encuentro una comunidad donde ser y ser en oración y ser espiritualmente, que pues yo tengo una comunidad hace muchos años y también mi familia hoy en día es un espacio precioso de oración, a veces se nos olvida un contacto personal con Dios. Y eso yo creo que eso es un reto muy grande porque a veces encontrarse con Dios es más fácil con otros. O sea, yo a veces siento como si mi relación con Dios fuera como el gimnasio, que si tengo una persona que me motiva, mejor, o sea, vamos, entonces el rosario sola, qué pereza, pero si tengo a alguien con quien ir, maravilloso. La Eucaristía sola, pero si tengo mis papás con quien ir, maravilloso. Pero resulta que nuestra vida de fe no solo se potencia en comunidad, o sea, en comunidad es donde yo creo que se reciben la mayoría de frutos de la oración, pero la oración también debe ser algo personal. Tú, dentro de tu matrimonio, dentro de tu familia, dentro de tu vida particular, ¿cómo acudes de manera individual entonces a ese Dios en oración? Sí, muchas gracias, Vale, por la pregunta. No, mira, pues después, con la experiencia como pareja, pues evidentemente los espacios de oración son mucho más en pareja, porque pues oramos juntos en la mañana como pareja, vamos a la Eucaristía en pareja, al finalizar la Eucaristía. Nos animamos más. Y es verdad, Sí, nos claro. animamos. Cuando uno no tiene ganas del otro sí. Así es, porque cuando uno se Sí. cae, el otro se levanta, Claro, ¿no? Dice la total. palabra. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a mantenernos pues muy calienticos en la fe, y es una ventaja muy grande cuando estamos o en comunidad, en la comunidad por ejemplo que tenemos, donde estamos obviamente pastoreando, donde estamos sirviendo, uno se mueve por ellos, ¿cierto? Y es más, también del comentario viene ahí, nosotros cuando iniciamos este caminar y en algún momento nos pidieron servir, y no nos sentíamos preparados porque sentíamos, no, nos falta mucho, todavía tenemos muchos problemas, no sé qué. Resulta que en el servicio fue que nos dimos cuenta que el Señor nos estaba sanando. Fue en el servicio que empezamos o sea, el Señor nos hizo entender que no necesitamos estar perfectos en nuestra relación para empezar un camino de perfeccionamiento en el amor a través del servicio. Claro. Entonces eso para nosotros fue muy significativo, y obviamente las primeras cosas que hacemos con la comunidad es acompañarlos en la oración. Una pareja cuando se acerca a nosotros, obviamente los acompañamos desde la fe, y lo primero que les decimos es acercarse al sacramento de la confesión, a la Eucaristía y a la oración. Y la gente siempre nos dice, ay, no hay otra manera de mejorar la relación, ¿será que no hay otra Pónganos formulita, otro otro caminito. otro truquito? Y resulta que nuestra experiencia ha sido que en la manera en que más nos acercamos a Dios, y más en el sacramento del matrimonio, es por la gracia de Dios. O sea, es porque el Señor, que es la fuente del amor, nos enseña a amar. El Señor, que es la fuente del perdón, nos enseña a perdonar en la relación. El Señor, que es la fuente de la fidelidad, nos enseña a ser fieles, ¿cierto?
Sí, y quería... No respondió la pregunta. Sino que quería, en eso que estás diciendo, recordé como desde la teología de San Pablo, él dice que la lucha del cristiano no es por no pecar, sino por mantenernos unidos a Cristo. Es decir, es la lucha por mantenernos en oración, por mantenernos en gracia, por mantener siempre como vivos los sacramentos, porque eso es más difícil. Y cuando nosotros estamos en gracia y nos mantenemos unidos a Cristo, en consecuencia es que actuamos y que podemos salir de todas aquellas situaciones. Pero si nos centramos en el problema, en no pecar, entonces no voy a hacer esto, entonces no voy a hacer esto por nosotros mismos, entonces no somos capaces. Entonces, la lucha del cristiano no es por no pecar, sino por mantenernos unidos a Cristo. Eso es algo que en su momento lo aprendimos, fue porque al principio la lucha fue salir del pecado. Claro. Y la lucha fue no pecar, entonces uno pendiente es de otra cosa, ahorita que es que el centro es Jesucristo, la mirada debe estar en Jesucristo. Los ojos fijos y eso, en Cristo. los ojos fijos es Cristo, Él es el que nos da la gracia de salir del pecado, obviamente. Creo que le dimos como mucha vuelta a la respuesta. No, pero aprendemos, construimos. No, entonces vamos al hecho de que llega uno el momento en que la intención, y eso nos hacemos conscientes, es de que nuestra vida sea una constante oración. Uh-huh. Entonces hay momentos en donde intentamos buscar muchos momentos de oración como pareja y los sacamos durante el día, en la mañana, en la Eucaristía, pero como intentamos también estar en modo oración, por decirlo así, entonces es en cualquier momento, cuando estoy en el trabajo, me siento, por ejemplo, tengo que hacer algún informe, alguna cosa, lo primero que pido es Espíritu Santo. Entonces, Espíritu Santo, ilumíname en este momento, te entrego este trabajo que voy a realizarlo. Entonces es como tener en cuenta y presente al Señor en todo momento, y en que Él está actuando, y que en verdad el Espíritu Santo que está aleteando, que está presente, que está soplando, en verdad nos ilumina, nos ayuda y nos acompaña. Entonces, cuando eso lo comprendemos y lo empezamos a experimentar, entonces uno ya no puede estar si no es entregándole cada instante de nuestro día al Señor en oración, ¿cierto? Que se haga en las comidas, siempre al almuerzo, obviamente, en el desayuno, la comida, el almuerzo. Con las niñas, obviamente, siempre oramos antes de tomar la cena, obviamente cortica para que no se nos enfríen. Claro. Pero yo creo que eso hace parte, entonces es convertir la vida en oración, que no es fácil. Y la verdad creo que no nos hicimos conscientes mucho tiempo después de que realmente estamos en ese modo y que vale la pena estar en modo oración, porque es tener presente a Jesús todo el tiempo. Y como dice mi esposa, es la manera en que nos mantenemos adheridos a Él y con nuestra mente en Él, entregándole cada instante de nuestras vidas, que todo lo que suceda sea de acuerdo a su santa voluntad. Qué interesante eso, y a mí me parece siempre como que tengo invitados acá en esta mesa. Pienso que la vida del cristiano es el camino más difícil, más gratificante, pero más difícil, en definitiva. Y ¿por qué no les vamos a decir que no? Después del encuentro personal con Cristo viene un desierto complicado, pero es un desierto que edifica como nada en la vida. Así es. Por eso, si nuestros oyentes están teniendo un problema, si se sienten angustiados, si en su pareja no encuentran salida, si su familia está mal, si no está casado pero tiene novia, novio, van a saber que ese encuentro personal con Dios tiene muchos frutos, pero vienen con el tiempo. No es una gratificación inmediata como la del mundo, no es una satisfacción que llega con los segundos, como comerse una torta de chocolate. Es una cosa que viene con el tiempo y se edifica, se entrena con disciplina. Margisita, desde la delegación para la pastoral familiar, ¿cómo nos conecta esta realidad a veces tan retadora de ser y hacer familia con los programas que tiene la delegación, para que obviamente nuestros oyentes conozcan y además nos compartas cuál será la programación de esta semanita y para nosotros ya pues agendarnos? Vale, muchas gracias. Bueno, queridos oyentes, desde la delegación ya hemos mostrado un poco cuál es nuestro trabajo. El primero es acompañar a los novios que están en su camino para el sacramento del matrimonio. Y con esto pues vemos aquí a Lili
y a Juan, que son catequistas prematrimoniales. Así es. Ellos nos están acompañando mes a mes con un grupo de parejas que ha decidido contraer matrimonio. Somos 17 centros de pastoral familiar acá en la Arquidiócesis de Medellín, 17 parroquias que presta este acompañamiento especial a las parejas de novios que quieren contraer matrimonio. Ese es pues el primer programa que está siempre al servicio de la evangelización y del acompañamiento a las familias. El segundo programa pues es la evangelización familiar y ya es dirigido a estas parejas de esposos que quieren llevar a la obra o quieren ya decirle sí a la misión que les está dando el Señor de ser testimonio desde su vida, que no es perfecta, porque nosotros no buscamos parejas de esposos perfectos. El Señor no nos coloca eso en el corazón, sino que puedan llevar esa semilla del amor que hay en su vida, de cómo se han fortalecido por la presencia del Señor, de ese encuentro personal y luego un encuentro de familia con Él, llevarlo también a los demás, al colocarlo al servicio de los demás, y ahí está entonces esa formación permanente desde evangelización familiar. Y luego 2 programas de servicio, como es fortalecimiento familiar por medio de las zonas de escucha con los practicantes de psicología, que ahorita pues ya salen a su receso escolar de la universidad y más o menos en el mes de agosto retomarían nuevamente el servicio también en los 17 centros de pastoral familiar, al igual que al servicio de la vida y la familia, este programa que coordino con tanto cariño, en el cual también tenemos practicantes de derecho que acompañan esas realidades de la familia y estamos acompañando también los movimientos y agrupaciones, fundaciones que están al servicio de la vida y la familia, como se ha tenido en otro espacio. Entonces, desde la pastoral familiar siempre es como mirar esos diferentes enfoques, ¿cierto? Mirar cómo la familia se afecta por temas emocionales, por temas que afectan nuestra vida personal y desde allí pues van generando fracturas o situaciones en familia, ver desde el más pequeño hasta el más adulto, también ver esas otras connotaciones desde el ambiente jurídico, como el tener alguna dificultad con un bien o alguna situación particular también genera esas dificultades, entonces estamos ahí para apoyarlos y acompañarlos en esto. Y en esta semana pues vivir de verdad esa presencia de la oración en familia, y por eso la invitación a los Facebook Live a las 7 de la noche, conectarnos desde sus hogares, o qué rico de pronto en comunidad, si tienen su encuentro semanal en la parroquia, poder conectarse en ahí todos y escuchar, compartir ese Facebook Live, desde allí pues también en sus comunidades parroquiales, que se vaya abriendo un diálogo y cómo ir fortaleciéndose también en familia, en grupo, en este tema de oración. Bueno, Margie, muchísimas gracias por esta información. La invitación es clara, vincularnos a esta semana desde los Facebook Live, a quienes nos acompañaron en la Eucaristía el pasado domingo. Muchas gracias, las parejas que conmemoramos su matrimonio, sus promesas matrimoniales de 25 y 50 años, y bueno, que fue también la ocasión para que todos renováramos nuestra fe y nuestra creencia en la familia como ese núcleo en el cual inicia este amor que nos desborda. Definitivamente Dios nos desborda, y al desbordarse no nos queda otro remedio que contárselo a otros, así que pues ha sido muy valioso. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Como siempre terminamos uniéndonos un momentico en oración para que pongamos todo esto que hablamos aquí en manos de Dios. A ustedes oyentes, dispongámonos en el corazón un momentico para cerrar este programa con el corazón entero y abierto para Él. Padre bueno, Padre de bondad, Padre eterno, Padre misericordioso, en este día queremos darte infinitas gracias, Señor, porque como siempre eres tú el que te haces el encontradizo, porque eres tú poniendo los corazones, los momentos, abriendo las oportunidades,
haciendo la obra. Pero te damos gracias, Dios mío, en este día. Te entregamos nuestra vida, Señor, para que tú hagas tu voluntad en nosotros. Sabemos que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, que tienes un plan para nosotros, especialmente los esposos. Tenemos una misión muy grande con nuestros hijos y acompañar a otras parejas. Sabemos que la familia, no solamente la célula de la sociedad, que hay una misión grande, sino que la familia está llamada a reflejar tu amor. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos para que sigas manifestando tu amor y tu misericordia sobre nosotros y sobre tantas parejas, sobre tantas familias que buscan, que están sedientos de ti, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque por tu pasión, muerte y resurrección nos has salvado. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñas el verdadero significado del amor, esa decisión libre y consciente de entregar la vida, de morir a nuestro egoísmo para que el otro viva. Gracias, Señor Jesús, porque a partir de esa enseñanza, a partir de lo que tú nos muestras, es que nos enseñas a llevar nuestras familias, llevar nuestros hogares. Gracias por el perdón, por esa gracia del perdón, porque primero tú nos perdonas y nos enseñas y nos capacitas para perdonar en nuestra familia, en nuestra esposa, en nuestros hijos, pero también muchas veces y especialmente para recibir perdón, que si no fuera porque tú nos enseñas y nos capacitas, no lo podríamos hacer. Gracias, Señor Jesús, en este día, y gracias por tu infinita fidelidad, porque es tu fidelidad, esta historia de amor, que es la historia que leemos en las Escrituras, de un Dios enamorado por su pueblo, de un Dios que entrega todo por su pueblo, y que muchas veces nosotros los infieles, pero aún así tú te mantienes fiel, nos enamoras una vez más y nos invitas a amarte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias a ustedes por estar aquí, por conectarnos con sus historias, con la manera en la que podemos ser familia para otros, por la manera en la que podemos transformar nuestra sociedad a partir de construir hogares firmes que calienten el corazón, como lo decíamos al inicio. Muchas gracias por esta invitación tan hermosa, y también pues queremos invitarlos a todos para que se unan pues a esta semana de la vida y la familia, participar en todos estos eventos que de verdad son muy importantes para nuestra vida de familia, que sepamos que la iglesia nos acompaña, que no estamos solos y que vamos para adelante de la mano del Señor, preparándonos pues para este jubileo de la esperanza. Que no pierdan la esperanza, yo creo que eso es lo más importante. Así es. Así es, muchas gracias, Vale, a todo el equipo por la invitación, por tenernos en cuenta durante esta semana para que todos puedan participar y que juntos podamos decir: yo creo en el matrimonio, yo creo en la familia. Amén. Así es. Bendiciones para todos. Recuerden que estamos en Instagram como ARQ Medellín 1, Facebook y YouTube como Arquidiócesis de Medellín. Hasta aquí, Al Día con la Iglesia, programa realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Los esperamos en una nueva emisión.